Muy buenas clases, segunda sesión que le vamos a dedicar a este último tema, este último bloque temático de antropología, ética y política. Y como os dije en la anterior sesión, en el anterior vídeo, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿vale? Viendo esas pautas filosóficas que se han seguido en las distintas épocas de la historia de la filosofía, la edad antigua, medieval, moderna y contemporánea, pero sobre todo teniendo en vista el presente, ¿vale? Cogiendo estas teorías pasadas para mirarnos, ¿no? Como un reflejo en un espejo, mirar nuestra propia sociedad y nuestra propia concepción del ser humano, de lo que es el bien, lo que es el mal y de lo que debe ser la política, ¿vale? Y empezamos nuestro recorrido, como no puede ser de otra manera, en Grecia. Mirad, empezamos por Grecia y por la Grecia del siglo VI a.C. porque ocurrió algo importantísimo para entender nuestra propia sociedad actual, que fue el surgimiento de la democracia. Vamos a ver que una democracia, bueno, pues diferente, bastante diferente a la nuestra, pero con una base común también con la nuestra, ¿no? El por qué surgió la democracia, pues básicamente surgió del descontento del pueblo. De un pueblo, demos, que de ahí viene el término democracia, demos pueblo, cracia poder, es decir, democracia es el poder del pueblo, pues como os decía, viene el descontento de un pueblo que se sentía partícipe de la vida política cuando a los aristócratas les interesaba, ¿no? Es decir, conformaban el grueso de las filas en el ejército cuando había que luchar contra un enemigo exterior, ocupaban la parte de la mano de obra y la fuerza productiva del país, de la polis, ¿no? Y sin embargo luego no tenían derechos políticos, ¿no? Esto es lo que hizo que el pueblo al final se acabase rebelando contra esa aristocracia que se quedaba para sí todos los beneficios y ninguno de los perjuicios, ¿no? El pueblo luchó por su propia libertad. Y se instauró la reforma de Clístenes, luego la llegada de Pericles y todo esto, que me imagino que en historia lo habréis visto, se instauró la democracia. Pero hay que entender que la democracia ateniense, ¿vale? Como veis en el recuadro que tenéis aquí en verdecito, pues es una democracia muy diferente a la democracia actual, ¿vale? Se suele hablar de una democracia radical. ¿Por qué radical? Bueno, porque había dos características que difieren enormemente de nuestra democracia, que es representativa. La democracia que tenemos nosotros actualmente es una democracia representativa, en la que elegimos a los representantes, aquellos que se consideran son los mejores capacitados para gobernar, ¿vale? En la democracia radical ateniense lo que tenemos es a unos ciudadanos que tienen todos ellos derecho a voz y voto. Ahora veremos también que el término ciudadano era muy restrictivo, e incluso los cargos públicos se sorteaban. Igual que hoy en día se sortea el hecho de quién está en una mesa electoral, bueno, pues, y ya es un marrón, ¿no? Ya no queremos que toquen a la puerta porque no digan que vamos a pasar todo el día delante de una urna. Pues imaginaos aquí, ¿no? Que te tocaban a la puerta para decirte que en los siguientes 2 años tenías que desempeñar un cargo público y ayudar ya sea en la hacienda, en la administración, en la cultura, lo que sea, fuese el ministerio que te tocase, ¿no? En el que te tocase trabajar durante X tiempo, donde sí que se trabajaba al lado de un arconte, al lado de un especialista, digamos, pero aún así era una obligación ciudadana, ¿no? Y como os decía en la pantalla anterior, es verdad que el término ciudadano era muy restrictivo, ¿vale? Se consideraba ciudadanos solo los hombres, varones, nacidos de padres y madres atenienses, es decir, que fuesen naturales de Atenas, y mayores de 21 años, ¿vale? Esto excluye, por tanto, a todo esclavo, excluye a todo hombre menor, excluye, por supuesto, a toda mujer, excluye a todo extranjero, ¿vale? Eh, pero sea como sea, todo esto era también dimensiones políticas, es decir, se fuese ciudadano o no se fuese ciudadano, la posición social que se ocupaba era absolutamente relevante para definir al ser humano de por sí. Es decir, una característica esencial en la Grecia antigua es entender que el ser humano es imposible de abordar, no se puede entender lo que el ser humano es fuera de su dimensión política. Hoy por hoy tenemos mucho más establecido una polaridad, ¿no? Es decir, yo soy yo como individuo y luego está mi yo ciudadano y son como dos dimensiones que puedo mantener apartados. Hay gente que incluso dice directamente que se aparta de la política por completo y no quiere saber nada, ¿no? De la política no me interesa para nada la cuestión política. Luego podríamos discutir esta cuestión de si efectivamente te puedes separar de la política o no, porque la política lo gobierna todo. Pero hay personas que deciden no informarse para nada y estar separados de su dimensión política. En la Grecia antigua, para el ciudadano era ya imposible.
pero para cualquiera, incluso que no fuese ciudadano, su condición política le condicionaba a vivir de una manera o de otra. Efectivamente, como podéis imaginar, no se vivía igual siendo ciudadano que siendo extranjero, que siendo mujer, que siendo esclavo. ¿Vale? Por lo tanto, entender al ser humano implicaba ya entrar de lleno en la política y entender su dimensión política. Fue Aristóteles, de hecho, quien definió al ser humano como animal político. Aristóteles llegó a decir esto de que el hombre, el ser humano es un zoon político, el hombre es un animal político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quería decir Aristóteles con esto de que somos un animal político? Pues lo que nos decía era ni más ni menos que somos un animal de la polis. Ahí venía lo de político. Es decir, somos un animal de la sociedad, somos animales sociales por naturaleza. El ser humano se constituye, y lo que entendemos por ser humano, por hombre, es lo que es siempre en el seno de una sociedad, conviviendo con otros. Saca al ser humano del seno de la sociedad y vas a tener un animal. No tendrás aquello que él definía como animal racional. No solo decía que éramos zoon políticos, también somos zoon logos, ¿no? Somos un animal que razona, que piensa. Pero para pensar necesitamos un lenguaje, el lenguaje lo aprendemos por enseñanza de otros, adquiriéndolo con el resto de normas y costumbres que adquirimos viviendo en sociedad. Saca al ser humano de la sociedad y tendrás solo su parte animal. Seríamos un animal más en la naturaleza. Nos constituimos y somos quienes somos en el seno de una sociedad. Por ello, se despiertan las otras dos dimensiones, la ética y la política. Como tenéis aquí en el recuadro amarillo, explicada la ética, y en el recuadro azul la política, ¿no? Claro, si vivimos en sociedad, esto quiere decir que interactuamos unos con otros. Esto quiere decir que nuestras acciones tienen repercusiones, porque aquello que hago puede beneficiar o puede perjudicar al otro. Y eso es lo que trae consigo ya la reflexión ética, la responsabilidad sobre nuestros actos. Aquello que hacemos tiene que perseguir siempre, decía también el propio Aristóteles, el bien común y no solo el bien propio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad racional, como hemos dicho, y por lo tanto es libre de elegir entre opciones diferentes. Y como es libre de elegir entre opciones diferentes, siempre será responsable de aquello que ha elegido. Siempre se le podrá decir a una persona por qué hiciste A y no hiciste B. ¿Vale? Por lo tanto, ahí ya surge el compromiso ético. Lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a quien nos rodea y tenemos que tener ese compromiso con quien nos rodea. Y por supuesto, la dimensión política. Hay también una responsabilidad no solo hacia el otro como individuo, sino al conjunto de todo lo que somos, al conjunto de la sociedad. Y ahí de nuevo rescataba Aristóteles el concepto de bien común. De hecho, Aristóteles decía que había existían distintas formas de gobierno, ¿no? Pero decía que entre esas distintas formas de gobierno, al final todo se trataba de buenos y malos gobiernos. ¿Cuál es el buen gobierno? El que busca el bien común. ¿Cuál es el mal gobierno? El que busca el bien o el beneficio propio. Por eso decía que cada forma de gobierno buena le corresponde una forma de gobierno degenerada. Por ejemplo, la monarquía sería el gobierno de uno que busca el bien de todo su pueblo. Su forma corrupta sería la tiranía, el gobierno de uno que busca solo su beneficio propio. Y así estableció por igual aristocracia, el gobierno de unos pocos que buscan el beneficio de todos, frente a la oligarquía, que es un conjunto de tiranos que solo buscan su propio beneficio, y la república, el pueblo se gobierna a sí mismo buscando el bien común, frente a la democracia. Para Aristóteles el concepto, o sea, la democracia tenía un concepto negativo, esto le venía heredado de su maestro Platón y a su vez a Platón le vino de Sócrates, porque la democracia es, bueno, cada cual buscando su propio beneficio, no es demagogia, ¿no? Como llegaron a utilizar también como término, ¿no? Y ya está, aquí vamos a cortar por hoy la parte de teoría, una clase cortita, ¿vale? Y al pie vamos a tener apartados que van a ser un poquito más largos, pero aquí no quería extenderme mucho más. Fijaos, os propongo la siguiente actividad. Hemos visto que la situación y la concepción del hombre y el ciudadano griego se daba a partir efectivamente de una concepción antropológica, de la idea de que el ser humano por naturaleza es un animal social, y es un animal por lo tanto político, ¿vale? Sin embargo, si entendemos que el ser humano biológicamente no ha cambiado, si seguimos siendo iguales y seguimos siendo, por lo tanto, esos seres sociales de lo que nos decía Aristóteles, os planteo las siguientes preguntas.
cómo y por qué ha cambiado tanto nuestra percepción de la política y nuestra necesidad de ella. ¿Por qué tantas personas deciden pasar de la política o incluso afirmar no me gusta la política? Es decir, ¿qué ha ocurrido para que haya actualmente esa desafección política? Es decir, cuando se habla de desafección política se habla de esa separación, ¿no? de la política, ese desencanto con la política y por qué a tantísimas personas pues les resulta, casi les repudia, ¿no? Es decir, oír hablar de política y decir, tostón, no he hecho ni cuenta, o no, yo de política no tengo ni idea. Esto era impensable para un ciudadano griego. ¿Cómo no iban a saber de política? La política era su vida. Es decir, al final las decisiones que ahí se tomaban iban a condicionar cómo se iba a vivir. Y eso me arriesgo a decir que tampoco ha cambiado, ¿verdad? Es decir, las decisiones que toma un político no son en abstracto, al final se concretan en medidas que nos afectan a todos, para bien o para mal, en nuestra vida diaria, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es decir, ¿qué ha ocurrido por el camino en estos 27 siglos? ¿Qué ha ocurrido para que hayamos acabado desencantándonos tanto de la política? Es lo que os pido que reflexionéis. ¿Cómo se hace la actividad? La actividad se hace del siguiente modo. Directamente en los comentarios de este vídeo de YouTube, ¿vale? Empezamos con una discusión grupal, es decir, cada cual puede argumentar lo que quiera, ¿vale? Pero tenéis permitido que vuestra respuesta no sea una respuesta independiente, sino que podéis contestar directamente en base a lo que otro compañero haya contestado. Si le queréis llevar la contraria a alguien, le respondéis a él y a partir de ahí, o a ella, y a partir de ahí se puede armar una discusión, ¿vale? Que sería lo ideal. Si se abren 2, 3, 4 frentes, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Yo reviso los comentarios y todos constan ahí. Por favor, si alguno de vosotros tiene un nick extraño en YouTube y no puedo saber que sois vosotros, firmad al final, ¿vale? De vuestro comentario para saber que sois vosotros y habéis hecho la actividad, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro. En los comentarios de este vídeo tenéis que contestar a esta cuestión. Por favor, quiero razonamiento, no quiero respuestas de primero de la ESO, ¿vale? Quiero unas respuestas curradas. Es decir, afirmo algo, lo razono y lo intento demostrar, ¿vale? Es decir, si afirmo, pues ha cambiado tanto nuestra percepción de la política por esto. Esa es tu afirmación, ¿vale? Ahora razónamelo, ahora dime por qué y convénceme de que eso es así. Y ahora intenta demostrármelo también. Busca pruebas que me demuestren que eso que tú estás diciendo es así. Una noticia, una evidencia, un hecho, estadística, lo que sea. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos hasta la siguiente sesión. Chao, chao.